y vamos a iniciar con él porque me llama la atención este dato, David, de 8.500 millones de colones que el titular del MOP está dispuesto a que se rebajen en la construcción de ese nuevo edificio. ¿Por qué estaría de acuerdo con ello? Y bueno, Luis González, director de edificaciones, ¿qué pasó con el proceso de licitación? Porque los señalamientos fueron muy claros de parte de la Contraloría. Bueno, sí, en realidad el señalamiento fue uno, básicamente en la resolución que emitió La la falta de Contraloría. transparencia. No, no falta de transparencia, eso no lo dice ahí en ningún momento la resolución de la Contraloría. Lo que dice la Contraloría es que en un momento del proceso el principio de buena fe se pudo haber violentado, pero no la transparencia. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Ok, vamos a ver. principio de buena fe. Correcto. Nosotros hicimos un proceso de contratación directo, que fue lo que nos autorizó la Contraloría, concursado, donde podían participar no solo las empresas que en algún momento referenció el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sino que también cualquier otra empresa pudiese participar. Se estableció un tiempo para presentación de ofertas, de acuerdo a la interpretación que hizo nuestra proveeduría institucional y las condiciones que imperaban dentro de la autorización y además lo que establecía la Ley de Contratación Administrativa. En ese transcurso de presentación de ofertas, algunas de las empresas oferentes solicitó una ampliación de plazo. La proveeduría me solicitó a mí un criterio como ente técnico sobre el asunto. Yo lo emití, se lo dirigí a la proveeduría, y la proveeduría, por una cuestión de procedimiento normal y corriente dentro de las contrataciones, subió al sistema de CompraRed, que es el sistema público de compras, ese criterio mío. Sin embargo, yo no soy... ¿Ese criterio suyo qué decía? Decía que yo estaba de acuerdo en ampliar el plazo unos 13 días, más o menos ajustándose a la interpretación que yo hacía de la autorización en cuanto a la aplicación de tiempos que establece la licitación abreviada. O sea que hoy no estuviéramos pasando por esto, bueno, don Luis sí, González, eso habría que director ver. de edificaciones. En todo caso, tal vez para concluir con la idea, la proveeduría, como ente competente, es el que puede ampliar o mantener los plazos que se imponen dentro de este proceso. Emitió un criterio muy particular, o sea, considerando tanto mi criterio como otros criterios, y decidió que el plazo no se podía ampliar porque según su consideración se estaría violentando de alguna forma la autorización que dio la proveeduría a ese nivel. Eso... O sea, ustedes siguieron más por lo que dijo la Procuraduría... La Contraloría. La Contraloría. La Contraloría, sí. Por eso, pero la Proveeduría. La proveeduría, perdón. Correcto, sí. La proveeduría es el ente competente para, como les digo, por ley, para poder autorizar o no autorizar una ampliación de plazo. Ellos, según pero usted sí quería que se ampliara el plazo. Yo emití ese que criterio. Es lo que básicamente han señalado las empresas constructoras, que no se dio plazo a todas para participar. Correcto. O sea, yo emití ese criterio, como le digo, en base a una interpretación de la autorización. Sin embargo, para la proveeduría eso no era así, no era lo que prevalecía normativamente hablando. Emitieron su criterio y ahí ¿O se embarcaron, don Luis? Pues no, yo no diría que se embarca, es parte del procedimiento, o sea, eso es normal en un procedimiento de contratación. Para quien conoce de contratación administrativa sabe que esto se presenta. La Contraloría en ningún momento está cuestionando el tiempo que se dio, que ha sido uno de los argumentos que ha interpuesto en las empresas y la Cámara Costarricense de la Construcción. En ningún momento, como usted lo puede ver ahí en la resolución que establece la Contraloría, se cuestiona el tiempo. Lo que se cuestiona fue esa posibilidad de confusión que se pudo haber creado en el oferente, que lo pudo llevar a algún tipo de error, a creer que ya se había ampliado el plazo, pero no fue así, de acuerdo a la interpretación de la proveeduría. Tenemos también vía telefónica a don Guillermo Carazo, director de la Cámara de Construcción, para hacer referencia a este tema, y también incorporamos acá a la mesa de RTN Revista a don Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana. Pero, don Guillermo, bueno, primero un criterio pues, de ustedes con relación a esta situación que se ha vivido con el tema de edificaciones en el MOP. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de referirnos a los costarricenses. Un saludo a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Exactamente como estaba diciendo don Luis, la Contraloría está devolviendo el proceso a volver a sacar un nuevo cartel. El plazo de este cartel, la Contraloría no tiene que opinar, ese es un tema administrativo
que le toca a la institución que lo está sacando, en este caso el MOP. Recordemos que la licitación no solo es de la construcción de un edificio de 8 pisos, también incluye el diseño estructural del mismo. Y entonces ahí es donde un plazo de 5 días o un mes es poco para que las empresas puedan generar un diseño estructural de un edificio de 8 pisos y cumplir con el presupuesto que el MOP requiere. En la Cámara estimamos que si esta licitación se hace más abierta, con un plazo para que las constructoras puedan hacer el diseño estructural y hacer esa construcción, podríamos economizarnos los costarricenses de 600 a 900 millones de pesos. ¿De cuánto van a pedir ustedes, don Guillermo Carazo, el plazo? Un plazo lógico para esta administración, lamentablemente no lo podemos nosotros pedir, es el MOP el que lo va a poner, pero lo razonable sería que sean unas 10 semanas. Con eso se da chance para que las instituciones que quieran participar y las empresas puedan hacer primero el diseño estructural y después el presupuesto. En 5 días hábiles no se puede hacer un diseño estructural de 8 pisos. Pero usted decía ahora que la Contraloría no debe decirlo, pero la Contraloría fue la que ahora se trae abajo la licitación. La Contraloría lo que hace es precisamente por ese 5 días que después pusieron que tal vez podían ser precios adicionales y que después retractaron, genera que hay confusión hacia los oferentes y devuelve el proceso a que vuelvan a sacar un nuevo cartel. Sin embargo, la Contraloría nunca va a opinar en qué plazo tiene que tener la licitación. El plazo de la licitación es una decisión administrativa y por tanto lo hace el ministerio, la institución que esté sacando la licitación. La Contraloría solo ve la legalidad del proceso. De hecho, la Contraloría no cuestiona eso, no cuestiona ese tema. Es un tema administrativo. La Contraloría no se va a meter en temas administrativos. La Contraloría lo que ve es la legalidad del proceso y que todos los pasos sean legales. Y precisamente lo que se dio fue una irregularidad y por eso retrotrae el proceso. Pero la decisión de qué plazo dan es meramente administrativa, depende del ministro del MOP, depende de don Luis que está allí, depende del Ministerio de Obras Públicas y no depende de la Contraloría. Don Luis González de Edificaciones, y ya vamos con don Marco Vinicio. Sí, no, es cierto, es un tema administrativo. Pero recordemos otra vez qué es lo que cuestiona la Contraloría. La Contraloría lo que cuestiona es la posibilidad de haber causado confusión en los oferentes por una cuestión meramente de procedimiento. O sea, no hay irregularidad, no hay ilegalidad, no se está violentando la normativa. No hubo problemas con los plazos ni con los tiempos. En ningún momento la Contraloría dice 5 días es muy poco o es mucho tiempo, o es razonable o no es razonable, porque como lo dice bien el señor Carazo, eso es una cuestión de la administración. La administración determina de acuerdo a la interpretación que pueda hacer de la autorización. Recuerde que hay una autorización para una contratación directa establecida por la Contraloría General de la República. Nosotros tenemos que someternos a esa autorización, ahí tenemos que guiarnos para todo el proceso. En ningún momento, tal y como la misma Contraloría lo dice, nosotros hemos violentado esa autorización, que era lo que se estaba cuestionando. O sea, siempre hemos seguido las pautas establecidas en la autorización. Lo que la Contraloría aduce y que por eso retrotrae, porque no hay una anulación total del proceso, se está retrotrayendo hasta el cartel. Ya el cartel está elaborado, básicamente lo que decía inclusive en un programa de radio el señor fiscalizador de la Contraloría, que básicamente lo que hay que hacer es abrir otra vez el proceso de ofertas. Eso es básicamente. Por eso sería entonces en la participación de otras empresas, pero bueno, don Marco Redondo está aquí, esto fue a dar a la Asamblea Legislativa, tuvo la caja de resonancia, fue la Asamblea, el tema del edificio fue la Asamblea Legislativa. Y ahora sí, ¿qué resultado ve usted de todo esto? Bueno, en realidad, en la Asamblea todo no todo, Marco, no todo, bueno, no todo, pero el tema del edificio, ahora estamos viviendo como un proceso mucho más parlamentario, siento yo. Igual se vio también cuando Hacienda quería tener su propio edificio. Yo creo que esto es natural, es parte del control político que gracias a Dios nuestra democracia nos permite, por un lado, pero también por otro lado a veces está el deseo de ver que las cosas no necesariamente caminen. En esta situación, pues efectivamente, en la parte de la contratación siempre existen sus dificultades y todos los que hemos tenido de una u otra manera que ver con los procesos de contratación sabemos de que eso es una tortura
es parte también de lo que nuestro régimen democrático ha logrado generar a través del tiempo y que también se ha ido magnificando justamente porque en el pasado han habido cosas que no necesariamente es lo que la ciudadanía esperaría en el correcto manejo de los recursos, pero eso se convierte en un boomerang cuando también se quieren hacer las cosas correctamente. Por eso, pero bueno, por cierto, invitamos a don Mario Redondo, pero él por motivos de salud, que fue uno de los diputados más críticos en torno al proceso de contratación o al proceso de licitación de la construcción del nuevo edificio del MOB, fue el más duro en las críticas, pero por razones de salud no está aquí con nosotros. Pero después de aclaradas estas situaciones, o bueno, por lo menos después de la intervención del ministro y Luis González, director de edificaciones, ¿qué resultados tuvo ello? Bueno, la verdad es de que el proceso sigue, la presupuestación se está dando con una disminución, justamente previendo la parte de los tiempos, lo que significa de que no se va a ejecutar como originalmente se planteaba, entonces eso permite al ministerio poder generar una disminución sobre lo que dentro de lo perceptible y de lo posible se va a poder generar. Y eso está en estos momentos. 8.500 millones menos. Eso está en estos momentos justamente en el proceso que justamente ya inicia a nivel de comisión, después de haber terminado a nivel de subcomisión, y está dentro de los planteamientos para las eventuales rebajas que se estarían haciendo en el presupuesto que fue presentado el 1 de septiembre. ¿Y eso le parece bien? Ya es voluntad del mismo MOB. El MOB ha determinado hasta dónde puede llegar, cómo es que puede proyectar los egresos, y en función de esa proyección de los egresos determina de que esa cifra puede ser reducida sin generar ningún problema a la ejecución del proyecto. Sería entonces, don Luis González, director de edificaciones, el hecho de que no ustedes terminaran dando a una empresa que finalmente tiene, porque esa es la crítica más grande que ha hecho la Cámara de la Construcción, a ver si tal vez está ahí todavía don Guillermo Carazo, el hecho de que ustedes dieran esto a una empresa que tiene de alguna manera como dos nombres, o sea, aparece a nombre de una sociedad anónima una y la sociedad anónima de la otra, pero finalmente es una misma empresa. ¿Ese es el criterio principal, don Guillermo Carazo, según su opinión, y Luis González? Don Guillermo, ¿me escucha? De la Cámara de la Construcción. ¿Ese es el principal meollo del hoyo, como dicen? El meollo realmente es que los costarricenses podamos usar bien los recursos que le estamos dando al Ministerio de las Públicas y Transporte. Esta licitación de hacer un edificio de 8 pisos es abierta, que es una licitación en la que puedan participar las empresas constructoras que tienen la capacidad de hacer un edificio de 8 pisos. Estamos seguros que en lugar de costar 6.000 millones de colones, podría costar 600 a 900 millones de colones menos que se puede ganar el Ministerio de las Públicas y Transporte. En aras de la transparencia que este gobierno ofreció en campaña y que aquí no se está dando tanto, es que estamos solicitando que se abra esta licitación para que las empresas puedan participar y dar sus ofertas y que el Estado, el Ministerio, puedan escoger la mejor oferta en tiempo, calidad y precio. En ese sentido, podríamos tener un buen edificio a un menor costo. No tenemos nada en contra de las 3 empresas invitadas. Ojalá ellas también participen y ojalá presenten una mejor oferta, incluso que la presentaron en el nivel anterior. Eso es lo que da la competencia, que puedan hacer el plazo. Al aumentar el plazo y tener competencia hace que todas las empresas afinen más sus presupuestos y puedan dar su mejor oferta al Estado. Y eso es una relación gane-gane. Ganaría el Ministerio, ganarían las empresas que van a construir y ganaríamos los costarricenses. Don Luis González, aumentando el plazo se soluciona el problema y se amplía esa participación. ¿Ese es el asunto? Bueno, yo no creo eso. En todo caso, o sea, como le digo, nosotros habíamos hecho las estimaciones del caso con seriedad y con un equipo multidisciplinario en cuanto al tema del tiempo, en cuanto al tema del costo y en cuanto al tema del sistema que se está usando. De hecho, digamos, la autorización que emite la Contraloría incluye la obligación, por así decirlo, porque está dentro de los términos de la autorización, de seguir con el sistema constructivo que se tenía planteado, porque se le demostró a la Contraloría las bondades del sistema como tal para la administración pública, en cuanto a costo, en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo y en cuanto a algo que es fundamental para nosotros, a la relación con el medio ambiente. O sea, por eso, pero van a participar más empresas que ustedes. O sea, es que inclusive desde el principio... Porque ustedes cuestionaban la capacidad de las empresas para poder... No la capacidad exactamente, porque experiencia en ese campo de la construcción cualquiera de puede tener edificaciones. esa capacidad. O sea, en realidad
y tal, y siempre lo hemos dicho, o sea, cualquier empresa, es una contratación directa abierta, concursada, o sea, cualquier empresa pudo haber participado, y de hecho algunas hicieron las consultas del caso para participar. Igual, ahora va a ser igual, va a ser una contratación directa concursada, porque eso no se ha modificado, la Contraloría no lo modificó, eso va a seguir de esa forma, o sea, cualquier empresa que quiera participar lo va a poder hacer. ¿Va a existir una ampliación en el plazo? Sí, de acuerdo a las consideraciones que hemos hecho, todavía no lo hemos determinado, estamos en ese proceso, estamos retomando otra vez todo el proceso de contratación para llevarlo a buen término, porque es indudable para el país, para la institución, de la necesidad que se tiene de contar con el edificio. Eso le iba a decir, ¿para qué un nuevo edificio? ¿Qué se ahorra la población costarricense? ¿De qué sirve tener un nuevo edificio del MOP? No sé si usted conoce las condiciones en que actualmente opera el Ministerio de las Públicas y cubierto por 20 y pico de años y no solo, digamos, el plantel central, sino los planteles vecinos, algunas... ¿Alquila el MOP? Claro que sí, en este momento nosotros estamos gastando anualmente 1.600, 1.700 millones de colones solo en alquileres. ¿Y este edificio costará? Este edificio cuesta 20.000 millones de colones. ¿Okay? Pero ahí van a estar no solo las oficinas que están operando en el plantel central, sino que van a estar también los consejos. O sea, eso nos permite a nosotros, aparte de la economía que se genera en la parte de renta, también se genera la posibilidad de reducir hasta en un 40% el costo de servicios públicos, por ser un edificio que está planteado de manera inteligente, aprovechando al máximo las condiciones de fuentes naturales de energía, retroalimentación, etcétera. Además de esto, igual las condiciones en que va a operar van a ser adaptadas específicamente para la función, que es lo que no tiene ahora. Actualmente nosotros estamos trabajando en algo que fue concebido como bodega o taller, entonces... ¿Y estarán las empresas en capacidad, don Guillermo Carazo, de la Cámara de la Construcción, para hacer un edificio de estas dimensiones? Aquí ya, gracias a Dios, la muestra la da la realidad costarricense. Ya vemos edificios de 8 pisos con naturalidad. Hace 10 años eso tal vez no se veía. Hoy es usual ver este tipo de edificios, de oficinas, de oficentros. Hay muchas empresas constructoras que lo pueden realizar. Y ahí es donde necesitamos que la licitación del MOP sea relativamente abierta para que abra al diseño estructural y a las empresas y pueda recibir una cantidad de ofertas. Creemos que un plazo estimado, ahora que don Luis lo está analizando, podría ser de 10 semanas. Eso es lo que le garantizaría a los costarricenses y al Ministerio tener la mejor y mayor cantidad de ofertas. Perfecto, don Guillermo. Don Luis, bueno, y tenemos acá a don Marco también. Y con don Marco quería hacer como un punto en ese momento también para hablar sobre el tema del presupuesto y sobre las comparecencias también que hablábamos ahora con don Carlos, don Carlos Segnini, ¿verdad? Propiamente, la semana anterior, diputados como Mario Redondo inclusive pedían la renuncia del señor Segnini. ¿Cuál es el criterio de ustedes? Se ha criticado muy fuertemente, el MOP es uno de los ministerios que siempre está en la mira, digámoslo así, y que pues ha costado trabajo la ejecución de muchos proyectos, y que bueno, la gente todavía sigue un poco disconforme con eso, y se habla además de temas de presupuesto en estos días en la Asamblea. Sí, es cierto. Bueno, la verdad es de que es poco extraño de que pidan la cabeza de algún ministro. Eso yo creo que es parte del deporte nacional de los políticos. Y en ese sentido, pues Mario Redondo ha demostrado ser uno de los que alinean con mayor prontitud, y no es nuevo para nosotros. Sin embargo, también usted acotaba de que es a nivel de los ministros, no solamente en el caso de Segnini. Si nosotros nos ponemos a hacer un recuento, prácticamente en todas las administraciones ha habido queja, molestia y también aseveraciones muy parecidas a las que ahora podemos ver. Sin embargo, por lo menos en lo que yo percibo, es que en este caso Segnini está tratando de hacer las cosas un poco diferente. Pero es que hay mucha expectativa sobre el MOP, sí, sobre lo que el MOP tiene que hacer. Digamos, si usted me tuviera que decir a mí, don Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC, sobre qué había expectativas, la caja y el MOP. Sí, y el MOP es que justamente ahí es donde viene parte del gran problema. Dentro de toda esa expectativa está que las cosas se hagan, pero que también que las cosas se hagan bien. Y aquí se dice que no se van a faltar 246 kilómetros de carretera, que no se va a poder dar mantenimiento a 4.000. Esto tiene otra connotación. Que solo se dé mantenimiento a 4.000 semáforos, no se podrán construir 4 puentes modulares y tampoco se van a poder comprar equipos nuevos y solo se podrán pintar 100 kilómetros de carretera. Esto tiene me quedé sin aire, pero es todo pero eso. Esto tiene otra connotación. No es lo que nosotros quisiéramos, sino a lo que tenemos que avenirnos justamente
por esta tendencia que tenemos, además de obligación, de trabajar el déficit presupuestario. Dentro de lo que se ha buscado es de que tenemos que tratar de resolver el problema. Como gobierno tenemos la conciencia de que así sea, pero también desde el punto de vista de la oposición ha habido una posición más intransigente en algunos casos que obliga al gobierno a tomar decisiones que no quiere. Nosotros hubiésemos querido poder invertir más todavía, ojalá tratar de resolver muchísimos de los problemas en poco tiempo, pero al tener el problema presupuestario, el problema fiscal, que no es generado por este gobierno, sino que es una responsabilidad que asume, es la bomba de tiempo que recibió el 8 de mayo del 2014, don Luis Guillermo Solís con todo su equipo, pues en este caso el MOP también tiene sus implicaciones. Y si nosotros nos ponemos a analizar, no es solamente el MOP, vamos a ver que en salud hay cosas que se tienen que trabajar apenas con las uñas, vamos a ver que prácticamente en todos los ministerios, a nivel del MINAE, hay sacrificio que se está haciendo. Sí, la institucionalidad se está sacrificando. Quizás es interesante lo que usted dice, pero en este momento que ustedes están discutiendo presupuesto, precisamente, se acumulan como varios temas en el MOP. Se resuelve esto del edificio, bueno, pareciera que sí va a salir, escuchando a Luis González, sí va a salir, y hay anuencia de la Cámara de volver a participar en un proceso. Esto pareciera que no se va a complicar tanto, pero fue a dar a la Asamblea. Está la carretera San Ramón, está la carretera San Carlos y está, a ver, ¿cuál me queda? Y temas pendientes sobre la ruta 27. Quiero utilizar la carretera San Ramón. Y un reclamo muy grande de la población sobre la carretera a San Ramón y la falta de participación del MOP y de interés, sobre todo al ministro Sennini en ese tema. Yo siento de que también es una cuestión de percepción, no es interés, él está trabajando en esto. Lo que pasa es de que tampoco está cayendo en el efecto populista de tratar de ir a decir, mire, nada más que para que se vea que él está haciendo, estar generando ese tipo de comunicaciones que lo que hace es alentar todavía más las expectativas. Y quiero trabajar el tema de la carretera San Ramón. Se presenta una ley, sale una ley que supuestamente es consensuada, en donde ya se llega a decir, ahora sí resolvimos el problema de la carretera San Ramón, pero resulta ser que dentro de ese juego que se generó dentro del mismo Poder Legislativo, también vienen las dificultades adicionales a la hora de empezar a ejecutar. Ha habido problemas para poder convencer, o más bien para que los inversionistas estén dispuestos a ingresar. Estamos hablando de un fideicomiso. ¿Por qué? Porque justamente la manera en que se construye este fideicomiso, a la hora de tratar de ejecutarlo, de convertirlo en realidad, empiezan a darse los problemas. En otras palabras, y esto no es lo que hoy solamente podemos decir que aquí aparece, sino que es una connotación de siempre. Desde el punto de vista político, nosotros creemos que se pueden hacer las cosas, pero cuando llega la hora de quienes tienen que ejecutar, los técnicos, nos damos cuenta de que no es como lo visionó el político. Y lo que estamos viviendo justamente es el resabio, el resumen, la acumulación de esa práctica que hoy tiene que empezar a cambiar. Y ahí es donde el mismo ministro Sennini ha tenido muchas reservas para la ejecución del proyecto hacia Cartago. ¿Por qué? Porque no quiere que pase exactamente lo mismo. Muchos de los proyectos empiezan con una idea, pero no se sabe cuánto cuesta, no se sabe quién lo debe de hacer, no se sabe cómo se debe de hacer, no se sabe en cuánto tiempo se va a hacer, y cuando llega al Poder Ejecutivo es donde empezamos a encontrar los peros. Por un lado, tenemos una administración que no está acostumbrada, se ha ido anquilosando y se ha ido alentituando, y de un momento a otro se pretenden hacer cosas con mayor celeridad, pero encima de eso nos encontramos con dificultades procedimentales para poder ejecutar, y eso hace que entonces tengamos que tener un repliegue en la ejecución que se tendría previsto o planteado hacer. ¿Y eso afecta la ejecución presupuestaria? Por ejemplo, claro, el Ministerio de Obras Públicas pues estuvo entre las más malas, digamos. Claro que sí, ¿cómo no va a afectar si resulta ser de que se tenía planteado? Por ejemplo, en el caso del edificio, si en el edificio no se hace este recorte, al final del año va a aparecer ese monto. ¿Por qué? Porque lo que se tenía planteado era poder ejecutar en un tiempo anterior al que al final se ejecuta. Entonces eso significa que los recursos no se van a poder erogar en el tiempo en el que se pretendía, y entonces ese recurso pues obviamente va a endosar la estadística de inejecución. ¿Y cómo respaldar entonces el presupuesto? Bueno, don Luis, dígame. No, si me permite ahí un poco intervenir. El ministerio hay que verlo con un lente distinto. O sea, el ministerio es una entidad que básicamente lo que hace es ejecutar obra. Y generalmente en la mayor parte del tiempo en el año se lo lleva en los procesos de contratación. Entonces es muy normal que usted
3 o 4 meses antes de que termine el año, refleje nuestra ejecución. Del 20%. Sí, claro. Bajísimo. O sea, No, que el pero es que 80% no se gastó. Lo que pasa, en este momento nosotros andamos más o menos por y nosotros con las calles hechas por leña un 30 y resto por ciento de ejecución. Pero no solo la ejecución, lo que ya está en trámite de pago, que es lo que no se refleja ahí, ya es bastante alto. Comprometido. Correcto. Nosotros estamos más o menos proyectando para final de año una ejecución de un 85-84% en un ministerio que es de obra y que generalmente las obras, aparte de toda la tramitación y la contratación que duran 260 días en todo el trámite, viene la ejecución física de la obra y generalmente eso lleva más de un año. Por eso es que nosotros hemos abogado porque el presupuesto rompa esa barrera de la anualidad y se vuelva plurianual. Plurianual. Bueno, o sea, que sea, eso quiere decir que no se establezca en años, sino, qué sé yo, cada 6 meses o cada 4 meses. Más bien sería año y medio, es lo que nosotros estamos... Más bien más largo. Es más, de hecho, en estos momentos hay un proyecto de ley. Tengo a Rosibel Ramos en línea. Doña Rosibel, buenos días, perdón. Gracias por acompañarnos. ¿Usted está de acuerdo con que esas rebajas en el presupuesto del MOP impliquen que no se asfalten 246 kilómetros de carretera, solo se dé tratamiento a 4.000 semáforos y no se pueda construir 4 puentes modulares? ¿Es eso positivo? ¿Trae algo? ¿Es conveniente para el país aplicar recortes a pesar del impacto que traería eso en obra? Hablándose específicamente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos los que nos escuchan y nos ven. Yo creo que, se lo insistí, se lo expliqué al ministro ese día, me parece impresionante que estas situaciones se den, estas contradicciones de este gobierno en ese sentido. La mayoría de lo que se rebaja en obras. Por eso. Se rebaja en obras y eso se evidenció en la defensa del presupuesto el viernes. Pero el MOP no tiene ya casi, es decir, si hay algo de lo que carece una institución como el MOP, señor Rosibel, vamos a ver, es de personal. Se lo explicaba, se lo decía yo al ministro, de lo que nos está golpeando a nosotros es el tema del déficit fiscal y la situación de las carreteras, la situación de la crisis que tenemos en carreteras. Entonces, ¿cómo? Yo le decía, dígame una cosa, señor ministro, ¿quién le hizo ese rebajo a usted? ¿Hacienda le pide que rebaje ahí o Hacienda le pide esa cantidad de miles de millones que rebaje o lo hizo usted? Bueno, una parte él, otra Hacienda. Lo que a uno le impacta es ese doble discurso del presidente, a uno le impacta que no haya una ruta clara en ese sentido, cómo van a haber rebajos en obras. Si nos damos cuenta que la inversión pública ha sido mínima en este gobierno, de igual manera le hablaba a la ministra de Educación, 38.000 millones en infraestructura de escuelas, hay un rebajo de 38.000 millones también en obras en el MEP y lo mismo está sucediendo en el MOP. O sea, esto es impresionante. Déjeme la reacción porque ya tenemos que ir a corte. Marco Vinicio Redondo, es impresionante. ¿Quién pidió que se rebajara esto? Bueno, si nosotros nos ponemos a verlo, lo pide el déficit que tenemos, lo pide la misma oposición que ha solicitado. Doña Rosibel lo ha pedido. Doña Rosibel inclusive, de que haya un presupuesto todavía más mesurado que el año anterior, y eso hace que al final nosotros nos encontremos en un dilema. Hemos propuesto la necesidad de generar nuevos ingresos, de que haya más impuestos, porque tenemos un presupuesto flexible de solamente un 5%. Nosotros con ese 5%, si lo trabajáramos y no llegamos a tocar inversión, pues haríamos inoperantes las instituciones. ¿Por qué? Porque no podrían haber recursos para que las instituciones operen. Necesitan combustible, se necesitan en algunas ocasiones horas extra, se necesitan mucho de lo que hoy se ha considerado como superfluo para que efectivamente puedan operar. Doña y ahí Rosibel, es donde tenemos ¿usted ha pedido esos recortes? Yo le contestaría a don Marco que el 19% de aumento, o 12 digamos, con más deuda, suma el 19 del año pasado del presupuesto, evidencia claramente una irresponsabilidad de presupuesto. ¿En qué sentido? En que no se socaron la faja en viáticos, no se socaron la faja en horas extras, no se socaron la faja en viajes al exterior, no se socaron la faja en ningún rubro. En ningún rubro se socaron la faja. Hoy en día le están diciendo al FES, sí, a 30.000 millones de colones a las por universidades, anualidades del 3 al 5.
ellos no se han socado la faja en ningún momento y todavía hoy vienen a hacer un aumento de presupuesto de 4.7 sobre el 19 del año pasado. Ajá, don Marco Vinicio Redondo. Nosotros nunca dijimos que hubieran recortes en programas sociales, nosotros nunca dijimos que hubieran recortes en obras, dijimos que se dieran recortes en gastos superfluos, que fue el descaro del año pasado y la responsabilidad del presupuesto del año pasado. Don Marco Vinicio. Vea donde siguen todavía un poco de los juegos de lenguaje. Resulta ser de que se habla del FES, pero el FES pertenece al presupuesto de educación, que constitucionalmente debería estar en un 8%, y en estos momentos, si no me falla la memoria, anda en un 7.4%. En otras palabras, por ahí no hay justificación, y es parte de lo que justifica justamente el problema presupuestario. Así como está esta obligación del 8%, que es constitucional, tenemos una serie de obligaciones sobre las cuales el gobierno no puede hacer ningún tipo de recorte. ¿Por qué? Porque han sido establecidas por ley. El mismo legislador las ha puesto para que sean obligatorias para el Estado. Pero en estos momentos, para poder compensar eso y para poder hacer operativo el Estado, necesitamos no solamente trabajar el tema del gasto, que es lo que la oposición pretende, que es cómo se resuelve el asunto, sino que también tenemos que darle el fortalecimiento a la administración tributaria, y no se han aprobado muchos de los proyectos para darle el fortalecimiento a la administración tributaria. Y para terminarla de hacer, tampoco existe el interés o el deseo de que se generen nuevos ingresos a través de los nuevos impuestos que se convierten en necesarios. No es un capricho de gobierno, ya es una necesidad estatal, es una necesidad país. ¿Puedo continuar? Sí, y una última frase, doña Rocío, porque nos vamos. Don Marco, nada más le voy a decir este tema, y usted lo sabe muy bien. Qué increíble que esa inversión de educación fuera en becas, fuera directo a los estudiantes, fuera en infraestructura, no fuera para los salarios de los académicos de la Universidad de Costa Rica, que es donde se ha dado el desfase impresionante. Todavía usted compara el presupuesto de la UCR con el del TEC o con el de la Universidad Técnica y las diferencias son impresionantes. Entonces, nosotros vamos a invertir en educación para aumentarle las anualidades a los educadores, a los académicos. No, queremos invertir en educación, pero para mejorar la educación de nuestra gente, no para tener los mejores salarios de todo el país. En este momento la Universidad de Costa Rica, ¿cuánto se ha salido en los medios que gana un vigilante de la Universidad de Costa Rica? 1.200.000 pesos. Eso es justo para los costarricenses, donde un vigilante del Ministerio de Educación gana 270.000 colones. Eso no es justo. Entonces nosotros no queremos invertir en educación, los legisladores no queremos invertir en educación en el tema de salarios. Perfecto. Queremos invertir en becas y otros. Doña Rocibel, yo les prometo a usted, es que siempre nos cuesta tenerla a usted aquí en las mañanas, solo la podemos tener por teléfono porque sé que tiene otras obligaciones materiales que son muy importantes. Pero para cerrar, bueno, vamos a ver si esta semana usted nos puede acompañar porque se está discutiendo presupuesto, y don Marco Vinicio también, porque se nos está yendo el tiempo y tenemos que continuar con otros temas. Pero una última frase de Marco Vinicio y nos vamos a corte, por favor. Sobre este tema solo quiero hacer una reflexión. La ERT, que tiene muchas inversiones inmensamente grandes, en 25 años ha graduado 2.000 estudiantes. ¿Cuántos gradúa la Universidad de Costa Rica? Quisiera que hiciéramos un costo. ¿Cuánto es lo que vale una universidad en términos generales y cuánto valen nuestras universidades? ¿Por qué? Porque es el gran capital que nosotros tenemos para el desarrollo. Bueno, nos vamos a una pausa. Me sirvió para que doña Rocibel nos acompañe aquí esta semana. Ahora sí la vamos a invitar. Y don Marco Vinicio Redondo, para que vayan abriendo ese espacio en la mañana. En los próximos días vamos a una pausa. Ya venimos con más. Mujer.